Buenas tardes, conversamos hoy con Horacio Burgos, secretario general del Sindicato de Trabajadores Pasivos. Buenas tardes, Horacio, le damos la bienvenida y le agradecemos en principio por haber dado Para respuesta a nuestra. Nos comenzar, buenas gustaría que nos tardes. cuente un poquito qué es el Sindicato de Trabajadores Pasivos, cuáles son sus objetivos, en qué etapa están de la construcción, etcétera. Hola, buenas tardes Luis, gracias por invitarme, por dejarme participar y poder decir lo que uno piensa. Bueno, con el Sindicato de Trabajadores Pasivos intentamos nuclear a todos aquellos jubilados que no tengan sindicato de base, que no hayan tenido sindicatos anteriores, por ejemplo los jubilados provinciales que siempre han tenido un sindicato de base. Bueno, nosotros vamos por aquellos que no lo han tenido, que son todos los que se han jubilado por moratoria y, bueno, las amas de casa, los discapacitados, los rentados en forma vitalicia, que son aquellos que quedaron afectados por las AFJP, que todavía no han tenido una solución y que es irrisorio lo que están cobrando, ¿no es cierto? Y bueno, apuntamos a la normalización del PAMI, del ANSES, que debería ser o estar dirigido por sus afiliados, por los jubilados, que son los que realmente sabemos lo que los jubilados necesitan, y estamos permanentemente en contacto con todos los jubilados que requieren la atención de PAMI, ¿no es cierto? Y bueno, y sabemos de todos los faltantes y las peripecias que están pasando estos jubilados para acceder hoy en pandemia a todo tipo de atención, ¿no es cierto? Tanto médico de cabecera, las atenciones en las clínicas, que en muchos lugares se ha perdido. Hoy el jubilado va a sacar turno en un hospital para atenderse. Esto vale decir que son cosas que han quedado también del gobierno anterior, pero no han sido solucionadas todavía por el gobierno actual. Entendemos que estamos en pandemia, que las cosas que se pueden hacer también son limitadas, pero también entendemos que la salud de los adultos mayores no puede esperar. Es algo que se tiene que atender de manera urgente. Y bueno, esto no está sucediendo. Entonces nosotros vamos diciendo todo lo que viene faltando, ¿no es cierto? A nuestro criterio, siempre con el debido respeto, pero diciendo lo que falta. Y bueno, y por supuesto también el sindicato tiene como meta las viviendas en comodato para los sin techos, para los jubilados que están alquilando o que no pueden pagar sus alquileres. Sería necesario tener esas viviendas en comodato para todas estas personas que no pueden solventar esos gastos. Sabemos que un jubilado hoy con 19.035 pesos no puede afrontar un alquiler, y tampoco, si nos ponemos a sacar cuenta, posiblemente tampoco le alcance para cubrir los gastos diarios, ¿no? Para la alimentación. Ese es otro de los puntos de las cosas que nos gustaría lograr. En una época el PAMI, hace unos cuantos años, por allá por los 80, daba créditos para las viviendas a los jubilados. Bueno, hoy nosotros pedimos que por ahí se construyan viviendas para esta gente que no puede alquilar, que se las den en comodato hasta el fin de sus días, y una vez que se desocupa esa vivienda se le da a otra persona que la necesite, siempre que sea jubilado. O sea que esta vivienda nunca sería del jubilado y siempre estaría dispuesta a cubrir las necesidades de quien la necesita, ¿no es cierto? Es otra de las cosas que también apunta. Sí, muy claro y necesario. Digo, nombró dos instituciones muy importantes, hablo del PAMI y del ANSES. El PAMI es la obra social más grande de América Latina, ANSES y PAMI deben tener un presupuesto mayor al de algunas provincias en nuestro propio país. Son cajas que corresponden a los jubilados. ¿No tienen representantes en sus directorios actualmente? No, Luis, eso quisiéramos, y por eso estamos en la lucha para conseguirlo. Primero,
tenemos que ser escuchados por las autoridades gubernamentales para que nos den la personería y así poder empezar a luchar por estos derechos que mencioné, ¿no es cierto? Mientras eso no suceda, nosotros vamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, que no es mucho, pero bueno, estamos por ahí de alguna manera, digo, siendo escuchados, por ahí no por quien debería, ¿no es cierto? Porque consideramos que a ningún gobierno le conviene tener un grupo de jubilados organizados, un grupo de jubilados que pelee por sus derechos, un grupo de jubilados que pelee paritarias y que no permita que el haber del jubilado se desvalorice, ¿no es cierto? Que podamos seguir comprando lo que necesitamos para vivir. Esta sería una de las formas para seguir luchando y bueno, y ser escuchados, ¿no es cierto?, de esta manera. Nosotros en un principio teníamos, esto es algo que lo quiero mencionar porque no me explico por qué después dejó de ser como era al principio, ¿no es cierto? Teníamos el apoyo de varios sindicatos muy importantes. Entre ellos estaba el sindicato de camioneros que en un momento, argumentando de que nosotros queríamos quedarnos con sus afiliados, dejó de darnos el apoyo, ¿no es cierto? Esto hace de que nosotros, sin el apoyo de esos gremios, quedemos totalmente solos y desamparados, pero nada de esto nos ha frenado para seguir luchando a nuestro modo de hacer las cosas. Nosotros en pandemia hemos hecho varias charlas, varios Zoom, tuvimos que aprender a usar esa plataforma, pudimos explicarle a cada compañero cómo se usaba, un trabajo bastante arduo que por desgracia por ahí nadie esperaba que podamos llegar a hacer reuniones de 20 o 30 compañeros, a veces menos, a veces más, pero digo, es mucho lograr que 20 compañeros jubilados, de más, hablamos de personas a veces de más de 70 años, se hayan amigado con esta tecnología y podamos juntarnos. Nosotros estamos representados en 20 provincias aproximadamente y estos compañeros hemos podido tenerlos a todos en un Zoom, donde hemos podido dialogar y hemos podido cambiar ideas. Eso para nosotros es un paso muy grande que hemos dado. Y bueno, cuando un poco termine esta pandemia o se normalicen o el ministerio empiece a atender, vamos a hacer las presentaciones que correspondan, porque no las hicimos todavía con este gobierno por cuestiones de pandemia. Pero bueno, cuando hagamos presentemos las notas que tenemos que presentar al ministerio, esperaremos la respuesta que nos den. Si es un sí, vamos para adelante, y si es un no, iremos por la vía judicial, que también nos corresponde, esperaremos los tiempos legales y en algún momento tendremos lo que necesitamos. Tal vez nos demore mucho más tiempo, a lo mejor muchos de nosotros no alcancemos a verlo, pero bueno, vamos dejando un camino para los próximos jubilados, para que los próximos jubilados queden organizados y tengan una manera de defenderse. Hay mucha gente que descree de los sindicatos, pero en este caso nuestro sindicato no le está pidiendo ningún aporte hasta ahora, hasta el momento, a ninguna persona. Y todo lo que venimos haciendo y las pequeñas cosas que venimos logrando, no son con el sacrificio de cada uno que está luchando y que se ha comprometido a acompañar esta gestión. Sí, perdón, Horacio, se bajó un poquito el volumen en los últimos segundos de la respuesta, pero de todas maneras alcancé a entender que si bien hoy no cuentan con el reconocimiento administrativo, digamos, faltan algunos trámites en ese sentido ser presentados ante este gobierno, por lo cual deduzco que sí se presentaron con el anterior. Y entiendo también
que hay algún conflicto o por lo menos falta de apoyo concreto de otras estructuras sindicales, no obstante se ha ido creciendo con el apoyo de los jubilados. Los jubilados en nuestro país son un número importante, trascendente, que no debiera ser ignorados por ningún gobierno, por lo menos ningún gobierno que se tilde de nacional y popular, así es que esperemos contar con esos reconocimientos lo antes posible. Me interesó mucho también en la respuesta anterior el tema del proyecto de las viviendas en comodato. ¿Hay un proyecto concreto de eso o es solo el reclamo, la idea de poder facilitarle o acercarle una vivienda a cada jubilado? Sí, la obra social tuvo en su momento estas viviendas para los jubilados, para los sin techo, para los jubilados que no podían costear los alquileres. Por eso mencioné también los créditos que en un tiempo daban para la compra de viviendas. Eso era para la compra de viviendas, pero siempre tuvo viviendas en comodato o para dar en comodato para aquellos que no las tenían, no podían costear estos alquileres. Esto hoy no dejó de funcionar hace ya un tiempo bastante largo, y nosotros lo que intentamos es que se vuelva a ese método, porque es una de las formas y de las maneras de que tenemos de que los jubilados puedan vivir más dignamente, ¿no es cierto? Convengamos que lo ideal de todo esto sería que el jubilado cobre un haber adecuado como para que no tenga este tipo de necesidades. Si no tiene vivienda pueda alquilarla, si no tiene medicamento pueda comprarlo, y pueda vivir y comprar lo que necesite para comer diariamente, ¿no es cierto? Vestirse. Eso sería lo ideal. Mientras esto no suceda, hay que buscarle la vuelta para que el jubilado viva los últimos años de su vida lo mejor posible. Y creemos que esta es una de las maneras. Esto se puede hacer por varios medios. Lo del comodato, se pueden hacer convenios con los municipios, se pueden hacer convenios con los gobernadores de las distintas provincias, y de esa manera poder implementar, hacer una especie de barrio en los distintos lugares para los jubilados, ¿no es cierto?, que puedan habitar esos barrios. Por eso recalco de que estas viviendas, el día que el jubilado deja de vivir, pasa a otra persona que lo necesite, siempre jubilada, nunca queda para la familia o para que se venda o para que se negocie esa vivienda. Siempre la vivienda va a ser del PAMI, de la obra social, o de quien intervenga en la construcción, ¿no es cierto? Ya sea municipio, gobierno provincial o gobierno nacional. Esto ya estaba en vigencia. Después, también nos gustaría a nosotros poder estar sentados en las mesas de diálogos para cuando jubilado tenga que percibir un aumento, podamos pelear paritarias como cualquier otro gremio lo hace, y creo que así, de esa manera, tratar de no ir perdiendo con los aumentos que nos van designando, por llamarlo de alguna manera, que ya sea por decreto como se venían dando, ahora con la nueva ley de movilidad, que consideramos nosotros que no va a estar acorde a los aumentos porque falta agregar el índice por inflación. O sea, sería una cláusula gatillo que nosotros venimos pidiendo ya hace bastante tiempo. Creo que esto lo comenzamos a pedir con distintas notas al comienzo de este gobierno, ¿no? Cuando sacó una ley de movilidad que estaba vigente del anterior gobierno, porque a criterio de este gobierno esa ley no funcionaba, y nos empezó a dar los aumentos por decreto. Entonces ahí nosotros empezamos a hacer este tipo de reclamos porque considerábamos que los aumentos no eran justos. Esto obviamente está generando una gran cantidad de juicios al Estado, porque muchos jubilados
de las jubilaciones medias han perdido poder adquisitivo con estos aumentos. No así los de la mínima, ¿no? Que fueron los más favorecidos, porque se les computaron dos bonos en el 2019 y después un bono, una suma fija de 1.500 pesos más. Entonces, con toda esa cantidad, sumando todo el dinero que recibieron, salieron más o menos empardados con la inflación, ¿no es cierto? De todos modos sigue siendo insuficiente el salario del jubilado. Nosotros creemos que debería haber una recomposición de por lo menos un 20% como se prometía en campaña. Tampoco sería lo adecuado, pero por lo menos sería una gran ayuda para los jubilados que cobran la mínima, los que cobran las pensiones no contributivas, que el haber mensual de hoy es de 13.000 pesos, y esto los beneficiaría, ¿no es cierto? Entonces, hay que seguir luchando por lo que nosotros creemos que es justo. Acá debemos por ahí dejar de lado un poco la política partidaria y tratar de ser justos con los que lo necesitan, en este caso son los jubilados. Este gobierno ha devuelto los medicamentos, son 170 medicamentos por Vademecum que quitó el gobierno de Macri, y eso es una gran ayuda para todos los jubilados, pero tampoco es suficiente. Seguimos luchando por lo mismo, que es el salario del jubilado. Eso es lo que hay que recomponer a nuestro criterio. Y bueno, y por ahí lo que no se entendió viene en lo que dije anteriormente con respecto al Ministerio de Trabajo. Sí, nosotros hemos hecho todas las presentaciones con el gobierno anterior, o sea, el gobierno de Cambiemos, y no tuvimos ningún tipo de respuesta. Pasaron los plazos legales, presentamos un pronto despacho que tampoco fue contestado. Entonces, ahora cuando podamos, cuando el Ministerio empiece a recibir este tipo de notas, haremos las presentaciones que correspondan a este gobierno, y bueno, vamos a esperar los plazos legales, que son, cuando vos presentás un pronto despacho tenés creo que 30, 40 días para que te lo contesten, y de no ser así, bueno, veremos qué es lo que nos aconsejan nuestros abogados, cuál sería el camino a seguir. Yo creo que si no nos contestan ni por sí ni por no, el camino a seguir es un juicio para obtener la personería, ¿no es cierto? Creo que el camino es ese. Claro, Horacio, quedó clara la necesidad de dignificar de alguna manera el ingreso y la calidad de vida de los jubilados, que se ha visto deteriorado años tras años. Yo recuerdo desde los años 90 la lucha de Norma Pla, y a esta parte ha habido pocos periodos en los que más o menos se fue arrimando un poco a las necesidades de los jubilados, pero sabemos que hemos perdido mucho durante mucho tiempo. Seguramente tienen, si bien quedó dicho, en algún punto el tema de los cuestionamientos, la ley de movilidad sindical seguramente tiene una posición concreta al respecto, más allá de haber señalado la falta de una cláusula gatillo, ¿verdad? Bueno, ahí mencionaste el nombre de Norma Pla. Norma Pla fue una gran luchadora, una gran defensora de los derechos de los jubilados, pero tuvo la mala suerte de no ser acompañada por muchos jubilados. Y esto es lo que no nos debería pasar a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros consideramos que los jubilados hoy debemos estar más unidos que nunca. Acá nosotros en nuestro sindicato, cuando viene o cuando se acerca algún jubilado a preguntar o a interiorizarse de cómo funciona el sindicato, no le preguntamos a quién votó. Se acerca de cualquier sector, de cualquier partido político. O sea, lo único que nos tiene que quedar claro a nosotros es la lucha por los derechos de los jubilados.
que sea del partido que sea. Y ya que mencionaste los años anteriores, déjame hacer un poquito de memoria. Y acordémonos que Norma Pla hizo llorar a Caballo, ¿no es cierto? Pero esto no fue suficiente. El gobierno de Menem fue el que nos metió en las AFJP, y bueno, luego cuando asume Néstor Kirchner, nos devuelve al sistema SIPA. Creo que fue uno de los pocos gobiernos que nos ha dado el privilegio o nos ha dado el derecho, ¿no es cierto?, de volver a ese sistema público de reparto que no nos permitía perder por el tema de las AFJP. Era algo que se iban a llenar los bolsillos de los bancos con la plata nuestra y nunca íbamos a tener un resultado positivo. Esto queda a las claras con las personas que quedaron en ese sistema, que hoy están cobrando prácticamente nada. Algunos cobran 900, 500, 1500, 2000, hasta 3000 pesos, los que más cobran, y bueno, algunos tienen PAMI, otros tienen IOMA, pero eso no quiere decir que estén en una buena situación económica. La gran mayoría tiene que seguir trabajando porque con ese haber es imposible vivir. Y también tenemos memoria de cuando perdimos ese 13% de poder adquisitivo, cuando Patricia Bullrich estaba en el Ministerio de Trabajo y el doctor Fernández Pastor estaba en el ANSES. Menciono esto porque uno de los dos hoy es uno de los que estuvo tratando la ley de movilidad vigente, ¿no es cierto? Que también nos bajaron un 13% del haber jubilatorio. Y así nos han venido castigando los distintos gobiernos. ¿Sabe? También pasa con el gobierno del señor Mauricio Macri, que perdimos otro porcentaje importante, y en ese tiempo perdimos aproximadamente un 20% del poder adquisitivo en esos 4 años, del 2017 al 2019. Hablamos que fue cuando se cambió la ley de movilidad. Que esto significa que si no nos sindicalizamos, cada gobierno que viene con lo que cree conveniente. Tengamos en cuenta que cuando se sienta a discutir los problemas de un jubilado, se sienta un abogado previsional, se sienta un economista, se sienta un periodista, se sienta cualquiera menos el jubilado, o sea, menos la persona que tiene que estar discutiendo lo que sabe que necesita, que son los jubilados. Entonces, esto lo vemos en todos los medios, en todos los ámbitos. Y entonces digo, ¿por qué no podemos estar los jubilados discutiendo lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros sabemos que nos hace falta, que somos los perjudicados de todos los gobiernos? Entonces digo, bueno, la sindicalización es la mejor manera de poder llegar a eso. Y voy a decir, a lo mejor puede ser que suene como a una barbaridad lo que voy a decir, ¿no? Pero creo que el presidente o el gobierno que nos permita tener la personería a los jubilados para este sindicato, para estar sindicalizado y para pelear por nuestros derechos, ese gobierno se va a convertir y va a quedar en la historia como uno de los mejores gobiernos que ha tratado a los jubilados, porque es lo mejor que nos puede pasar a los jubilados, poder pelear y poder discutir lo que nosotros necesitamos. Con esto evitaríamos tener una fórmula de movilidad que nos ajuste como se le antoje, o aumentos por decreto, o que cada gobierno que venga la quiera cambiar al modo que le convenga. Estando sindicalizado, esto no lo permitiríamos nosotros. Nosotros pelearíamos paritaria al igual que cualquier otro trabajador, y eso haría que el jubilado no pierda. Y también tenemos la posibilidad de que, si no nos gusta quien nos conduce en el sindicato, cada 4 años lo podamos cambiar. Esto también va a ser así. Esto está puesto y dicho en nuestro estatuto. Así que el atornillamiento dentro de los cargos, tanto en la CGT como en los distintos gremios, eso para mí debería cambiar, porque se van olvidando de
de las bases, ¿no? Y van concesionando otras cosas que no tienen nada que ver con los trabajadores o con los jubilados. Ese es otro tema para discutir, a lo mejor en otro ámbito, ¿no es cierto? Pero es un tema para discutir. Y con respecto a la movilidad jubilatoria, Luis, esta movilidad funcionó bien mientras estuvo hasta que se cambió. Nos perdimos cuando hubo devaluación, ¿cierto? Ya que no ajustaba por inflación. Entonces, bueno, eso es lo que nos demuestra a nosotros que con un país por ahí castigado por la pandemia, con un país con pocos trabajadores en blanco, muchos trabajadores en negro, cosa que también habría que regularizar. Yo por ahí no sería la persona adecuada para que hable de esto, pero creo que por ahí las cargas patronales deberían bajar un poco para que las empresas puedan empezar a tomar más empleados en blanco y no tengan tantos empleados en negro, ¿no es cierto? Algo hay que hacer. Y eso nos favorecería a nosotros para que los aumentos nuestros sean más acordes, ya que esto le falta esa cláusula gatillo que ajuste por inflación, que para mi gusto es lo último que le agregaría yo para que los jubilados más o menos estén acorde a la inflación y no perdamos poder de compra, ¿no es cierto? Sí, muy claro, Horacio. En realidad yo no estoy convencido de la baja de cargas patronales. La realidad es que la historia nos muestra que cada vez que eso sucedió no aumentó el empleo, pero bueno, puede ser un tema para el debate o para considerar. Sí creo que es necesario el control del cumplimiento de las cargas fiscales y previsionales. Y ya que hicimos un poquito de memoria, digo, me parece también que se ha tomado en los últimos 20 años, diría yo, cierta conciencia respecto de la importancia de sindicalizarse, así como el de las organizaciones sociales, que en algún momento fueron una valla para contener el abuso desmedido del Estado, de los empresarios. Ahora, volviendo a hacer un poquito de memoria y repasando, hubo dos hechos que fueron, me parece, puntuales. Uno que tiene que ver con el crecimiento de las moratorias durante el gobierno kirchnerista, que a su vez tienen que ver con la malaria que veníamos afrontando, el cierre de empresas y la imposibilidad de cumplir con todos los años, sobre todo en los últimos años de aportes jubilatorios. Y el cúmulo de juicios que está siempre pendiente y que el macrismo ofreció como solución la reparación histórica. Seguramente tiene juicio formado respecto de esos dos temas, me gustaría conocer su opinión. Sí, tengo juicio formado con respecto a la reparación histórica, que para mí, si me permite, le puedo cambiar el nombre, ¿no? Es una estafa histórica, porque se intentó hacer que con aquellos jubilados, por ejemplo en mi caso, llevo 13 años de juicio por reajuste de haberes, y no, obviamente a mí lo que me ofrecieron era muy poco, entonces no jugaron con la necesidad de los jubilados, ¿no es cierto? Sabiendo que muchos iban a aceptar y muchos aceptaron. Yo sé que si yo sigo el juicio en algún momento, si no estoy vivo yo para cobrarlo, alguno de mi familia lo va a cobrar, sea esposa, hijos o nietos, ¿no es cierto? Y de la otra manera, con esta reparación, era un arreglo que se hacía para que el jubilado renuncie a todos esos juicios y le aumentaban un poquito el haber jubilatorio, le daban un retroactivo que no estaba ni siquiera cerca de lo que tenía que percibir si llegaba al juicio final, pero bueno, como dije antes, jugaron con la necesidad de los jubilados. Esto para mí fue una estafa. Este gobierno también mal usó los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados, porque cuando lo recibió creo que algo de 67.000 millones de dólares, y cuando se fueron quedó algo de 22 o 23.000 millones de dólares en papeles, digamos, porque no había
dinero en la caja, había solamente papeles. Es lo que dijo el gobierno cuando asumió, ¿no es cierto? Desde los dirigentes de ANSES. Nosotros estuvimos reunidos en una oportunidad con Santiago Fraschina, que nos recibió en su despacho, donde nosotros en ese momento le íbamos a reclamar uno de los primeros aumentos que empezaron a dar por decreto, cuando los que cobrábamos un poquito más de la mínima, se achataba la pirámide hacia arriba, ¿no es cierto? Y perdíamos después, eso se corrigió. Pero bueno, terminamos hablando de un montón de cosas y entre esas cosas que hablamos de lo que había quedado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sabemos que la persona que nos atendió, Santiago Fraschina, es un prestigioso economista y bueno, y es una de las personas que está llevando adelante uno de los dirigentes fundamentales del ANSES, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la opinión que tengo yo con respecto a la reparación histórica del gobierno de Macri. Han sido todas cosas que han ido perjudicando a los jubilados más que favoreciéndolo, porque les ha hecho perder una gran cantidad de dinero al dejar de seguir los juicios, ¿no es cierto? No sucedió con el mío, por suerte. Tengo la esperanza de que en algún momento lo pueda llegar a cobrar, porque ya no puede pasar por más instancias ese juicio. Está a la espera de una liquidación, ¿no es cierto? Esto ya hace un tiempo largo que está en esa instancia, pero no se liquida. Esa es otra de las cosas que deberían mejorar, ¿no es cierto? Un juicio no puede tardar 13 años o más en ser pagado. Esto debería ser algo más, un plazo más corto. Hay muchas apelaciones en el medio que hacen que los tiempos vayan pasando y el juicio no se pague, aún sabiendo que es imposible perderlo, ¿no es cierto? Porque lo que se reclama es justo. Pero esa es otra de las cosas que habría que cambiar para que esto no demore tanto. El juicio no puede demorar más de 1 o 2 años. Creo que son tiempos más que suficientes como para que pase por todos los pasos legales para que sea liquidado. Entonces no tenemos nosotros por ahí una solución para eso, pero sería bueno tenerlo en cuenta para empezar a tratarlo. Después sí tenemos que se han presentado un sistema de préstamo que el ANSES pudiera hacer a las pequeñas y medianas empresas que habían cerrado sus puertas en la era de Macri o que necesitaban una asistencia económica. Esto podía permitir de que el fondo de garantía vaya creciendo, prestando dinero con intereses, ¿no es cierto? Y que iba a volver de manera rápida al fondo de garantía y así poder mantener una cierta cantidad de dinero que en su momento tuvimos. Esto hasta ahora no se está cumpliendo por las distintos motivos que venimos viviendo, ¿no es cierto? Con el tema de la pandemia, por ahí, esto de la pandemia fue un sacudón tremendo que tuvo el país y bueno, y no sé si las medidas que tomó el gobierno son las adecuadas, si se podían haber tomado otras medidas mejores o no. Sabemos que si no nos cuidamos nosotros, esto va a empeorar. Hoy tenemos un rebrote de este virus que con todo lo que está sucediendo en las playas, que también cada uno dice y habla y cada uno tiene su razón para tener un negocio abierto, para que la gente pueda sentarse a comer o a disfrutar un rato al aire libre, ¿no es cierto? Todos tienen razones. Y todos tienen que ser escuchados. Entonces es muy difícil darle con la tecla a una decisión, porque una decisión que puede tomar el gobierno puede perjudicar a millones de personas por salvar algunas vidas. Entonces es difícil tomar las decisiones. Pero creo que, y este mensaje
me gustaría darlo. Creo que nosotros somos lo suficientemente grandes como para tener conciencia de que este virus mata y que somos nosotros los que nos tenemos que cuidar. ¿De qué manera? Usando un barbijo, alguna máscara facial para que el virus no nos llegue, tener los cuidados necesarios cuando llegamos a casa después de hacer algún mandado, desinfectarnos bien, desinfectar todo lo que traemos a casa y así lo venimos haciendo desde que comenzó la pandemia. Tengamos en cuenta que dijeron que los adultos mayores fueron la cantidad tuvimos la cantidad de bajas más grande, ¿no es cierto? Pero creo que no ha sido justamente por culpa del adulto mayor. Esto han sido por ahí decisiones mal tomadas. Acordémonos que en los geriátricos el virus entraba desde afuera, la gente que trabajaba, y esto se contagiaba fácilmente los adultos mayores que estaba internado ahí. Después fueron llevados a hospitales, gente que no estaba contagiada y así se contagiaron el virus. O sea, han sido por ahí decisiones mal tomadas. En un momento de desesperación, esto también nosotros hemos hecho hincapié en eso, lo hemos dicho públicamente. El doctor Alessandro, que es el que nos acompaña, ha salido a hacer una campaña hablando de este tema. Y bueno, y es lo que me gustaría transmitirle al resto de los jubilados para que tengan conciencia de cuidarse, y aquellos que tienen un nieto o un hijo que les pueda por ahí hacer los mandados, que se los haga o que los pueda acompañar al banco para que los trámites se hagan más rápido, también que lo puedan hacer para que los jubilados no estén expuestos a este virus tanto tiempo. Y si tienen que salir o quieren salir a caminar, por ahí que lo hagan en una hora donde hay menos tránsito de gente en la calle. Sabemos que el encierro tampoco es bueno y que tenemos que tener una recreación. Hay muchos jubilados que tienen prescrito salir a caminar todos los días por enfermedades diversas que pueden llegar a tener, así que esto se puede cumplir de alguna manera en los horarios que menos gente hay en la calle, como para no tener un contagio, y siempre con la protección necesaria, ¿no es cierto? Los barbijos bien puestos, tapando la nariz y los ojos, que es por donde entra el virus, y bueno, de esta manera poder seguir paliando esta situación que nos está destrozando prácticamente como país, ¿no es cierto? Así que no sé si quedan contestadas, Luis, todas las preguntas. Si falta algo que quieras preguntar, bueno, hacelo. Yo creo que hemos contestado todo lo que se ha preguntado con total libertad, ¿no es cierto?, de decir, y eso es algo que hay que agradecerlo, porque no todos los medios te dejan por ahí hablar de la manera que... Un mensaje tan claro como útil y necesario, creo, sobre todo para los adultos mayores, que es en quienes tiene mayor letalidad del virus. Realmente estoy muy agradecido por el tiempo que nos dedicó. No quiero cerrar la charla sin desearle un muy feliz 2021 y sobre todo ponernos a disposición para cualquier mensaje o difusión de las actividades o convocatorias del sindicato. Y si quiere agregar algo más, estamos a su disposición. Y nuevamente muchas gracias. No, solamente agradecerle a ustedes el espacio y la oportunidad de haber de poder decir lo que uno piensa, ¿no es cierto? Yo sostengo que uno por ahí no debe ser obsecuente, sí debe ser crítico de su gobierno cuando por ahí sabemos que las cosas no se están haciendo bien para algún sector de la sociedad, no es para todos. Por eso hice mucho hincapié en el tema del virus, porque sabemos que esto perjudicó y perjudica a cualquier gobierno, no solo a este que hoy le toca afrontar esta pandemia, sino a cualquier gobierno que hubiese estado en el lugar de este, ¿no es cierto? Pero no por eso nosotros vamos a dejar de decir
lo que para nuestro criterio se podría hacer mejor, ya que por ahí tenemos muchas de las soluciones o proyectos que tenemos para presentar, solamente siendo escuchados. Eso es lo único que pedimos, ser escuchados por alguna persona que designe el gobierno para que nos escuche a nosotros y nos permita dialogar y decirle y contarle lo que los jubilados necesitan, lo que a los jubilados le haría bien. Hemos trabajado sobre un proyecto también por el tema de la internet, de las computadoras, de cómo le tiene que llegar la tecnología a los jubilados, cómo enseñarles a usarla, que no es cosa fácil. Esto que estoy mencionando se ha implementado en otras épocas sin éxito, digo, porque no muchos jubilados han podido aprender. Entonces digo, bueno, hay que hacer algo bien hecho para que el jubilado pueda acceder a la tecnología y poder estar más informado y que no tenga tantas dificultades a la hora de ir a un cajero a retirar su dinero, o que no tenga que estar horas y horas antes de que abra el banco haciendo cola para cobrar sus saberes, que lo pueda hacer a la hora que quiera ir a sacar el dinero de un cajero, que lo pueda hacer, que tenga esa facilidad y que se le faciliten esos métodos y esos medios que sabemos que a muchos le cuestan, pero que no es imposible que puedan aprender. Entonces, hay formas de que puedan aprender, de enseñarles, y esto tiene que llegar a un buen puerto, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos ser escuchados. Si no somos escuchados por este gobierno, seguiremos insistiendo con algún otro, pero no vamos a bajar los brazos en la lucha. Eso está claro. Para todos los que nos están escuchando, que sepan que nosotros no vamos a decaer, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir la personería y para que los jubilados tengan lo que nos merecemos. Les dejo un gran saludo, gracias por desearme un feliz 21, ojalá que esto sea una realidad para todos los argentinos, ¿no es cierto? Que este año sea más fructífero y mejor que el anterior. Así que les dejo un saludo grande, gracias por la invitación y estoy a disposición cuando ustedes lo crean necesario.